Tengan todos muy buenas noches. Damos una cordial bienvenida a los que se reúnen en esta noche para escuchar la palabra del Señor. Vamos a comenzar nuestra reunión cantando el himno número 146. Dice su primera estrofa: Canta, oh buen cristiano, dulce es el cantar, hace el camino llano y quita el pesar. Canta en las noches tristes, canta en la clara luz. Almas así salvadas cantan de Jesús. Himno número 146. Canta, oh buen cristiano, dulce es el cantar. Haz el camino llano y quita el pesar. Canta en las noches tristes, canta en la clara luz. Almas así salvadas cantan de Jesús. Canta, oh buen cristiano, lleno tu corazón. Himnos los hacen sano y del cielo son. Tanto hay en este mundo de angustias y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios guardará tus pies y Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que el diablo invitas cuando medroso estás. Pon ante Dios tus cuitas y Él dará paz. Bien, antes de continuar nuestra reunión vamos a orar al Señor y pedir a un hermano, si es posible, en comunión, que pueda encomendarnos al Señor, sin olvidar de apretar el botón para que podamos escuchar también nosotros la oración del hermano. Así que oremos, hermanos, por favor. Padre, queremos acercarnos a ti en esta hora. En primer lugar, Padre, dándote las gracias por nuestro bendito Salvador. Darte las gracias, Padre, porque Él vino a este mundo con un propósito, y era el propósito de salvar a los pecadores, aquellos que estábamos en nuestros pecados y que no podíamos salir por nosotros mismos de esta condición. Pero Padre, tú enviaste a tu único Hijo y Él tomó nuestros pecados
y los pagó en aquella cruz del Calvario. Padre, en realidad, esta es la obra más grande que alguien pudiera hacer, que ponga su vida por tantos. Padre, gracias porque fue tu palabra por medio del Evangelio que iluminó nuestros corazones y pudimos entenderla y pudimos depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, en la obra que Él hizo en aquella cruz del Calvario, entendiendo lo que significaba aquello, que Él había muerto por nuestros pecados y que Él los pagó en aquella cruz. Gracias por la obra perfecta de tu Hijo, que nos trajo perdón y salvación de nuestras almas. Padre, ahora también pensamos en lo que tenemos por delante de escudriñar tu palabra, de conocer más de nuestro bendito Salvador y que también por el hecho de aprender, cada día somos más responsables delante tuyo, de vivir vidas más agradables a ti. Padre, gracias porque tú has dejado este libro en el cual queremos inquirir en esta noche y queremos suplicarte que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones, que la guía del Espíritu Santo sea la que guíe esta reunión. Padre, dejamos esta reunión en tus manos, lo hacemos agradecidos y confiados, porque lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, vamos a leer en la carta a los Corintios, primera a los Corintios, el capítulo 12, y habremos de leer desde el versículo 1 hasta el 11. Dice su palabra de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hasta allí, y que el Señor agregue su bendición a su palabra. Hermanos, esta sección que habremos de ver es una sección más larga que las anteriores. Esto del tema de los dones espirituales
abarcará desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14 y el versículo 40. Hasta allí el apóstol habrá de hablar de aquellos dones y el funcionamiento que hubo, porque ya en el capítulo 15 es un tema aparte y tiene que ver con la resurrección de los muertos. Así que es bastante larga esta sección que habremos de mirar. En realidad uno debe pensar en esto como una enseñanza que el apóstol dejó estampado en este libro. Y de sacar cosas que muchas veces pensamos que pudieran aún estar vigentes y que es la misma palabra que nos ha de demostrar que aquellas cosas cesaron, pero que estuvieron en las iglesias, mayormente en esta iglesia de Corinto. Yo no sé si usted ha escuchado muchas veces, cuando los hermanos predican, se usa bastante aquello de decir que esta asamblea de Corinto fue una asamblea sumamente privilegiada. No había ningún don que faltara. Estaban todos los dones en esta asamblea. Siempre escuchamos eso. Pero también llama la atención que a pesar de tener tantos dones, estos hermanos cayeron en la carnalidad y en tantos problemas que tuvieron. Creemos que fue el mal uso de estos dones que estuvieron en vigencia. En ese tiempo, enfocaron mal los dones, los utilizaron de mala manera. Y es por eso que vemos la realidad que hubo en Corinto. Es para nuestra enseñanza. Es para aprender de estas cosas. Para que en el día de hoy nosotros, en base a los dones que han quedado, podamos utilizarlos, pero de una buena manera, para edificación de los demás. Aquí miramos en este capítulo 12 que podríamos mirar en primer lugar una de las 6 divisiones que habrán de haber desde el capítulo 12 al 14 que hemos ya mencionado. Y en esta primera que hemos visto está dividida desde el versículo 1 al 11. Esa es la primera sección que habremos de mirar. No sabemos si habremos de terminar los 11 versículos, pero lo importante que lo que estudiemos hoy pueda ser de provecho para cada uno de nosotros. Estos 11 versículos se podrían dividir en 3 cosas. En el versículo 1 al 3, allí podemos ver el señorío de Cristo. En los versículos 4 al 6, la actividad de la deidad. Y en el versículo 7 al 11, allí tenemos los dones del Espíritu. En el capítulo 12, allí se exponen los dones. En el capítulo 13, aquello que es necesario para que operen en armonía. Y esto es el amor. En el capítulo 14, allí veremos los dones en operación. Por lo tanto, el capítulo 12
están los dones mismos. En el capítulo 13, el ingrediente que debe haber para que puedan operar en armonía estos dones, y que es el amor. Y en el capítulo 14, allí habremos de ver los dones en su operación. Cabe resaltar que el Espíritu Santo es mencionado 9 veces en el capítulo 12, pero no es mencionado en absoluto en el capítulo 14. En el capítulo 12, Él es visto como la fuente, el poder y el administrador de los dones, el Espíritu Santo. Pero en el versículo 14, la persona que ha recibido el don es considerado como totalmente responsable de su empleo. En este caso, los corintios, los hermanos de Corinto. Ellos eran responsables totalmente del empleo de aquellos dones. El versículo 11, primero comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Había una necesidad de iluminación para que entendieran estos hermanos aquellos dones que ellos tenían. Era necesario iluminarles en cuanto a este tema. Y aquí el apóstol hace un hincapié en los días anteriores, lo que fue su pasado de idolatría. Ellos estaban ¿en qué cosa? En esclavitud. Esa era la manera en que vivían antes. Les recuerda su pasado, cuando vivían en esclavitud, una esclavitud religiosa. Y aquí podemos mirar que para que una persona confiese el señorío de Cristo en su vida, solo se puede hacer bajo el control del Espíritu Santo. Si estos hermanos de Corinto, que habían vivido en una idolatría religiosa, ahora sus vidas habían cambiado, y habían cambiado solamente porque el Espíritu Santo había venido a morar a sus corazones. Y eso era lo que hacía que ellos confesaran el señorío de Cristo en las vidas de ellos. Solamente esto puede ser posible bajo el control del Espíritu Santo que ellos ya poseían, por el hecho de haberse convertido al Señor y haberle recibido como su Salvador personal. También es necesario recalcar que según los hermanos que han estudiado mayormente este tema, dicen que la palabra dones, que aparece aquí, bueno, no aparece en el original. Y ellos ha quedado insertado en la Biblia, pero ellos han dado una connotación tal vez un poco mejor, según lo que se está hablando. Uno ha dicho que pudiera traducirse de esta manera, como cosas espirituales. En nuestra Biblia tenemos dones espirituales,
Pero estos comentaristas dicen de esta manera, que pudieran ser llamadas cosas espirituales, manifestaciones espirituales, pero que lo más acorde a nuestra traducción debiera ser realidades espirituales. Eran las realidades espirituales que poseían los hermanos allá en Corinto. Versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Aquí Pablo nuevamente habrá de recordar el pasado de estos hermanos. ¿Y con qué razón? Era sencillamente porque el apóstol Pablo quería resaltar la libertad y los privilegios que ahora gozaban en Cristo. Y las riquezas o la riqueza del don divino demostrado en qué cosa? En la diversidad de dones que ellos gozaban. En su pasado habían sido idólatras, extraviados, cautivos, eran débiles, impotentes, que estaban bajo esclavitud. No tenían libertad de elección. Estaban encerrados. Era tan tremenda la vida que tenían estos creyentes de Corinto en su pasado. Y podemos decir que había un poder maligno que los dominaba. Uno se recuerda cuando en el Nuevo Testamento, en uno de sus evangelios, habla perfectamente de esta realidad. Cuando habla de que eran esclavos, que vivían bajo esclavitud y que fueron tan necesitados que viniera uno más poderoso del que nos tenía atrapados en cárceles bajo nuestro pecado. Ese fue el Señor Jesucristo que nos liberó de esa tremenda realidad. Aquí nos sale el nombre del poder este que les dominaba. Pero Pablo lo que está sugiriendo tiene que ver con las actividades destructivas y malvadas de demonios, activados y controlados por Satanás. ¿Sabe, hermano? Yo quisiera detenerme un poquito aquí. Y pensando esto que venimos hablando, de lo que Pablo ya nos ha explicado, muchas veces olvidamos esta tremenda verdad de que hay un diablo que existe y que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Y eso ha ocurrido desde el principio, en Edén, en el transcurso de la historia. Es Satanás el diablo que se ha opuesto a las cosas de Dios y ha traído tanto mal a la humanidad que le tiene encarcelado por el temor a la muerte, por su pecado. La persona está sujeta a él. Él ha engañado al ser humano. Él ha mantenido al ser humano en esta condición tan tremenda. Pero ha venido uno a liberarnos, que es el Señor Jesucristo.
No debiéramos olvidarnos de esto jamás, ya que Satanás no solamente actúa en la vida de las personas inconversas que él tiene atrapadas. Debemos recordar, hermanos, una cosa: Satanás es el enemigo nuestro también, que desea hacernos caer, que desea arruinar nuestras vidas cristianas, y que por medio de aquellos espíritus demoníacos muchas veces trabaja alrededor nuestro. Y es por eso que en la carta a los Efesios se nos nombra que los cristianos debemos tener una armadura completa para poder resistir a este ser tan tremendo. Y si usted se fija en el atuendo o en el uniforme que debe usar el cristiano, llama la atención muchas veces cómo Satanás comienza a atacar en nuestras mentes, en nuestra vida. Cuando él lanza sus dardos o sus saetas, generalmente ataca la cabeza. ¿Y qué debe estar puesto allí en ese lugar? El yelmo de la salvación. ¿Cuántas veces escuchamos de creyentes nuevos? A veces de creyentes también ya avanzados en edad en el Señor, que comienzan a dudar de su salvación. Es porque Satanás está atacando aquello. Aquello no debe sacarse nunca, porque es allí donde él habrá de entrar en nuestras vidas. Y muchas veces tenemos que comenzar a trabajar en eso. Cuando aquellos hermanos comienzan a dudar de su salvación, es necesario fortalecer la fe de ellos. Es necesario que fortalezcamos nuestra fe en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a la fe en nuestra vida diaria. Una fe que debe ser fortalecida en base a esta bendita palabra, para que aquellos dardos no puedan llegar a nuestra mente y nos puedan comenzar a que nuestro nivel espiritual comience a trabajar. Pablo está hablando de este ser tan tremendo. Y esto está en contraste con lo que piensa la persona inconversa cuando nos mira a nosotros los creyentes. Piensan que no tenemos ninguna libertad. Piensan que vivimos sometidos a aquellas cosas y que no tenemos derecho a ninguna cosa. Esto es lo que hace la persona inconversa cuando acusa o nos acusa a nosotros los cristianos y comienzan a decir que el cristianismo es represivo y que mirando nuestras vidas, ellos piensan que nosotros no tenemos ninguna libertad y por lo tanto, ellos piensan que tienen una plena libertad y no desean abandonarla, no dándose cuenta ellos que esto es totalmente al contrario. Una persona sin Cristo está sometido en esclavitud. Satanás le tiene sometido en esclavitud por su pecado y por el temor a la muerte. El ser humano está sometido a eso. Piensa que tiene libertad porque hace y deshace, pero no tiene libertad alguna.
El cristianismo libera. El Señor Jesucristo libera a aquellos que han confiado en Él. Él mismo lo dijo en su palabra. Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si hay alguien escuchando aquí que aún no tiene al Señor, debiera comenzar a mirar en su vida si realmente tiene libertad. Si Cristo le ha libertado de las cadenas del pecado. Un ejemplo de esto, mirábamos hoy un hombre que había perdido su esposa, sus hijos, su madre. ¿Sabe cuál era la razón? Que él había perdido todo esto. No era un jovencito, era un hombre de más o menos 50 años. Estaba sumido en el alcohol. Él pensaba que tenía libertad. Él pensaba que tal vez podría dominar el alcohol, que el alcohol no lo dominaba a él, hasta que se dio cuenta que había perdido todo. Todo lo que él más quería, lo había perdido por el trago. Solamente estamos diciendo un ejemplo. ¿Cuántas cosas Satanás pone en el ser humano para atraerle y tenerle preso y llevarle una perdición eterna? Versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí Pablo está dando a entender la realidad de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona que se ha convertido al Señor. Esa persona puede conocer la voz del Espíritu Santo. Pueden discernir aquello. Los que recién se habían convertido en aquel lugar podían comenzar a vislumbrar en su vida que luego de dejar la idolatría y volverse al Señor y convertirse a Él, ahora el Espíritu Santo había venido a vivir en su corazón y comenzaba a cambiar la vida de ellos. Todo lo que antes se vivía plenamente con un libertinaje, ahora aquellas cosas eran un rechazo total para aquellos nuevos creyentes. Podían ser guiados por Él. Comenzaba una labor para moldear sus vidas y comenzar a trabajar en ellos para que ellos pudieran vislumbrar lo que el Espíritu Santo habría de hacer en las vidas de ellos. Aparece una palabra fuerte aquí, como lo dice este versículo. Anatema a Jesús. Es una palabra sumamente fuerte. En contraste con la palabra Jesús Señor o Jesús es Señor. ¿Podrían estos cristianos, estos creyentes de Corinto,
que se habían convertido al Señor y que tenían el Espíritu Santo morando en su ser, ¿podrían pronunciar la primera palabra anatema a Jesús? Sería imposible que lo hicieran. Por el contrario, ellos podrían dar plena gloria a Cristo y podrían ellos reconocer la supremacía del Señor en sus vidas. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Siempre habrá de exaltar al Señor. Pero ¿por qué están injertadas estas palabras aquí? Es porque sencillamente en ese tiempo, cuando los hermanos se reunían, estando en sus reuniones, podrían entrar aquellos judíos que eran enemigos de Cristo y que eran enemigos de los cristianos y pudieran exclamar esta palabra. Ellos podrían levantarse en esa asamblea de Corinto y exclamar esta primera palabra, anatema a Jesús. ¿Y cuál sería la respuesta de un creyente de esa asamblea allá en Corinto? Sería lo contrario. Jesús es Señor. ¿Se podía dar aquella situación en ese tiempo? Esto fue lo que perduró en el tiempo ya avanzado cuando los romanos comenzaron a gobernar aquel pueblo judío. ¿Y cuál era la manera que tenían ahora de hacer algo muy similar a lo que hacían en ese tiempo? Era que los enemigos de los creyentes intentarían forzar a los creyentes a renunciar a su fe, que era lo que se les exigía a aquellos cristianos de la primera época. Debían pronunciar las palabras y decir que César era su Señor. Pero ellos no lo hacían. Aquellos verdaderos cristianos nunca pronunciaron aquella palabra. Muchos de ellos murieron en el Coliseo romano por decir lo contrario, porque el Espíritu Santo estaba en su corazón, en su ser, y podrían pronunciar aquellas hermosas palabras que el Espíritu Santo les guiaba a pronunciar. Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor, no César. Y eso habría de validarles una muerte y una muerte atroz. Y si nosotros nos pusiéramos a pensar en el día de hoy, que hay tantas denominaciones y que muchos se jactan de ser cristianos, si llegase a venir una persecución tal cual hubo en el tiempo cuando los romanos estaban gobernando en ese lugar, y llegara una persecución a tal extremo en que las personas fueran llamados a demostrar su cristianismo, podríamos mirar que cuántas personas volverían atrás porque no tienen el Espíritu Santo en sus corazones y rápidamente se someterían a aquellas cosas. Esto es una realidad. Este es el trasfondo que Pablo está hablando en primer lugar.
acerca de estos hermanos en Corinto. Les recuerda su pasado. Les recuerda que el Espíritu Santo ha venido a morar con ellos. Les recuerda que ellos, a pesar de estar en las situaciones más extremas, siendo oprimidos a rechazar a su Señor, ellos de una forma triunfante podían decir: Jesús es mi Señor, y habrían de morir como mártires en base a su fe real que ellos tenían. Avancemos un poquito los versículos 4 y 6. Versículos 4 al 6 dicen: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Fíjese, hermano, al leer que aquí en estos versículos está la deidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora bien, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, Dios el Espíritu. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La deidad completa en estos 3 versículos. Aquí vemos la actividad de la deidad. Aquí está el control soberano, las personas divinas en relación con ¿qué cosa? Con toda la esfera del servicio, en base a estos dones que ellos tenían. ¿Qué cosa se destaca aquí? Su unidad de propósito. Aquí se emplean 3 palabras para denotar los dones, contemplándolos desde perspectivas diferentes. Una, dones, ministerios y operaciones. Los dones son dones de gracia, aquí otorgados por el Espíritu de Dios. Son evidencias de la gracia de Dios y de la soberanía del Espíritu Santo, y proporcionan la capacidad de servir a Dios y de bendecir a su pueblo, no de dividirlo, como lo que ocurrió en Corinto. Oigo que hay entre vosotros divisiones. Ministerios. Esto indica los diferentes o las diferentes formas de servicio, todos ellos llevados a cabo y regulados bajo la dirección del señorío de Cristo, y todos ellos ejercitados para beneficio de otros, no lo que ocurrió en Corinto. Eso es un tremendo ejemplo, hermanos, para nosotros. Los dones son para beneficio de los demás y que puedan trabajar en armonía. Y las operaciones son poderes o energías recibidas que tienen a la vista el cumplimiento de la tarea. Es Dios que capacita a todos y que lo hace todo efectivo. Este era el propósito que tuvo Dios, la deidad completa, para repartir estos dones a la iglesia para el beneficio de los demás. ¿Sabe?
esta sola revelación de estas verdades deberían mantenerlos en una cosa: producir en cada uno de nosotros una tremenda humildad, pensando que todo esto procede de Dios, pero que tenemos, queridos hermanos, el privilegio de ser los motivos de la actividad divina. Nosotros, los portadores de aquellos dones, ser los motivos de esta actividad divina. La manifestación de tales dones en una asamblea local debería llevarnos a reconocer la gracia de la deidad al conocer, al dar a conocer su presencia entre nosotros. Aquí hemos ya dicho la referencia que se hace a cada persona de la Trinidad en cada versículo que hemos leído. El Espíritu es el mismo. El Señor es el mismo. Dios es el mismo. En realidad, hermanos, estos dones, no piense alguien que son dones que están en este momento. Estos dones que habremos de mirar tal vez un poco hoy, o tal vez, si el Señor lo permite, más adelante, son dones que existieron y que ya no existen ahora. Pero fueron dones dados en su tiempo, dados por la Trinidad para un provecho de los creyentes. Miremos el versículo 7 un poco, cuando dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí se están introduciendo algunos de los dones del Espíritu. Hermano, usted debiera cotejar los dones que también aparecen en la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Y también los dones que aparecen en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Es sumamente importante que usted lo lea para ver las diferencias y para ir mirando la diferencia de dones. Estos primeros que habremos de mirar son dones, vuelvo a repetir, son dones que ya no están en ejercicio, pero sí lo estuvieron en el principio de la iglesia. En Romanos 12, usted verá allí a Dios como el dador. En Efesios 4, el Señor resucitado, que da dones a los hombres. Aquí, en este capítulo, es el Espíritu Santo quien otorga. ¿Cuántos son los dones que se enumeran aquí en esta carta? Son 9. Se destacan los dones milagrosos y de señales. En Romanos, usted encontrará 7 dones. En Romanos 12, desde el versículo 6 al 8, usted allí encontrará 7 dones.
y no se incluye allí en Romanos 12 ninguno de los 9 que aquí se mencionan. Pero la lista en Efesios 4 y versículo 11 es mucho más corta, se va cortando. Y allí solamente se nombran 5 dones. Habremos de mirar tal vez un poquito estos dones, estos 9 dones. Versículo 8 al 10. Comenzará a adentrarnos acerca de estos dones, que muchas veces uno no tiene claro cómo fue su funcionamiento y cómo era realmente, cómo se hacía aquel don. Versículos 8 al 10 dice de esta manera: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Allí están los 9 dones que estuvieron en ejercicio en aquel tiempo. Podríamos dividirlos también, hermanos, en 3 grupos, estos dones. Su carácter era sobrenatural. Operaron al inicio de la iglesia para exponer el poder de Dios en este nuevo orden que Él había establecido. Y podremos pensar un poquito en cómo fue este desarrollo de estos dones. Eran manifestaciones sumamente grandes que se llevaron a cabo, que Dios permitió para mostrar el inmenso poder de Dios, otorgando dones a aquellos hombres para mostrar a un mundo que estaba sin Cristo. Hoy en día, hermanos, ninguno de estos dones está operativo. Tuvieron su tiempo, funcionaron por un periodo de tiempo y cesaron. Grábese esa palabra, cesaron. Alguien podría decir, ¿cuál es su apoyo para decir que estos dones cesaron? Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 8 dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuáles eran las razones de estos dones? Dios los estableció con un propósito. Mientras se terminaba el canon de las Escrituras. Y mientras eso ocurría, se necesitaban estos dones. Es por eso que lo dice claramente este capítulo.
pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y cuando dice en el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, es porque había un canon de las Escrituras que ellos ya conocían, pero faltaba el otro, el Nuevo Testamento, que se completara, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, no dice cuando venga el perfecto. No se confunda que está diciendo, o si fueras de esa manera, se estaría refiriendo al Señor Jesucristo. No, está diciendo, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El último que escribió el canon de las Escrituras fue Juan. Con el último libro de la Biblia se completó el canon de las Escrituras. Se terminó. Ya no hay más profecía. Ya no se necesitan más las lenguas. Podríamos decir, el último profeta fue Juan, escribiendo el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Se completó el canon de las Escrituras y ya no hay nada más. Vino lo perfecto. Y es por eso que estas cosas tuvieron que cesar. ¿Sirvieron? Sirvieron. Eran dones de Dios. En realidad el tiempo nos ha pillado. No quisiera, hermanos, abusar del tiempo suyo. Pero Dios mediante, en otra oportunidad, podríamos ya considerar estos 9 dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Estos 9 dones que existieron. La Trinidad completa, trabajando en aquellos hombres que habían tenido un pasado idólatra, que se habían convertido al Señor y que ahora Dios podía utilizar a aquellos creyentes para mostrar Él, por medio de estos dones, lo que Él deseaba hacer para ese tiempo. Si hay alguien aquí que piensa que esos dones están todavía trabajando, bastaría que leyera este capítulo, del capítulo 13 completo, y fijándose en estos versículos, del 8 al 10. Eso cesó y Dios permitió. Dios no ha dejado a su pueblo sin dones. Hay otros dones que han quedado, pero debemos decir, hermanos, que esos dones no son para vanagloriarse, no son para jactarse, son para el beneficio de la iglesia. Y ya tenemos el ejemplo negativo de esto en esta asamblea de Corinto. ¿Sabe que yo siempre me imagino estando en esa época y llegando el día miércoles tal vez a las 8 de la noche y entrando en la asamblea de Corinto? Imagínese funcionando todos estos dones, que habremos de mirar si el Señor así lo permite. Pero lo hacían de una manera jactanciosa, vanagloriosa. Y eso les llevó a divisiones tan tremendas.
Y sabemos lo que ocurrió en esa asamblea. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones y que nos haga meditar en estas realidades. Sí hay dones que están latentes y activos hoy, pero son para traer gloria y honra a nuestro bendito Dios, a nuestro Salvador y al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Vamos a orar y pedir a un hermano, por favor, que está en comunión en nuestras asambleas, que pueda terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora quisiéramos acercarnos a tu presencia para alabarte y darte muchas gracias, porque tú eres bueno, eres misericordioso, eres grande. Te damos las gracias por la claridad de tu palabra. Te damos las gracias porque reconocemos que el Espíritu Santo ha hablado en nuestros corazones para explicarnos muchas cosas, oh Dios, que tal vez en algún momento habíamos estudiado, pero que vienen a nuestras mentes para refrescarlas y que nos llevan al umbral de las Escrituras. Te damos las gracias, oh Dios, por la edificación que tú nos permites a diario en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a ser más proactivos en tu palabra. Ayúdanos a ser más fiel a ti, te lo rogamos. Guarda a cada uno de los hermanos allí en Quintero y en las diferentes asambleas, tanto en Chile como en diferentes partes de Latinoamérica y en el mundo. Rogamos, oh Dios, que nos ayudes a ser más fiel a tu palabra. Guía en todo momento a cada uno. Recibe las gracias por todo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Daniel Carvalho. Carballo, hermano, por aquí. Sí, me acuerdo, yo me acuerdo de usted bien. Muchas gracias. Muchas gracias por ayudarnos con la oración y dar las gracias a todos en general, a todos los hermanos que se han podido reunir nuevamente para escuchar la palabra del Señor. Estamos alegres, estamos felices de poder escuchar su palabra y aprender cada día más. Y como decía nuestro hermano Carballo, en realidad es volver a recordar la doctrina que ya hemos escuchado tal vez muchas veces de diferentes hermanos, pero como él bien decía, es bueno recordar y refrescar estas verdades que están en su palabra. Así que dar las gracias a ellos. Y también estoy mirando a Manuel Arévalo, desde allá de San Antonio, dar las gracias porque ha estado con nosotros, agradecer. Y también veo ahí a Juanito, junto a su mamá, a la señora Juanita, que están escuchando también allá. Bueno, ella es creyente hace muchos años de la Asamblea de San Antonio. Yo les conozco muy bien y yo guardo muy gratos recuerdos con esa familia, la familia de la hermana Juanita. Así que es un gusto verlos nuevamente, hermanos. Es un gusto verlos. Y bueno, y en general, dar las gracias a todos y para no olvidar los nombres de ellos, como están aquí, quisiera dar las gracias a Génesis. Bueno, Génesis es una hija de un hermano de Marcos. Gracias al Señor por ella y que sabemos que también está su familia detrás de ella. Su mamá Rosibel tal vez y también su papá Marcos. Así que dar las gracias a ellos. También está nuestra hermana Gabriela Vázquez de la Asamblea de Valparaíso, dar las gracias también. Volver a dar las gracias, hermano Carballo, a usted y a su familia completa por estar nuevamente junto a nosotros. A Manuel Arévalos y también a Juanito y su mamá Juanita, la señora Juanita. A nuestro hermano Fernando y Ruth de la Asamblea de la Florida de Talca, dar las gracias también. Recordar nuevamente que este hermano es un hermano que está grabando las reuniones por si los hermanos quisieran tenerlas.
Solamente tiene que pedir el contacto del hermano y él lo podría contactar para que ustedes lo escucharan. Nuestra hermana Nora Vázquez, que es también de la Asamblea de la Florida de Talca, nuestro hermano don Pedro y su esposa Norma de la Asamblea de la Florida de Talca, muchas gracias también, hermano. Nuestro hermano don Luis Beiza de la Asamblea de Quintero, Raquel Escobar, que es de la Asamblea Tacá de Quintero, pero que anda fuera del país, que esperamos que pronto vuelva. Nuestro hermano, el matrimonio de nuestro hermano don Omar y su esposa, la señora Nora. Damos las gracias también de la Asamblea de la Florida de Talca. Nuestro hermano también de la Florida de Talca, Camilo Mariscal, muchas gracias. A la familia Delgado, que son nuestra familia, también nuestra hija con nuestro cuñado, nuestro yerno y sus hijos, nuestros nietos. Damos las gracias a la familia Vázquez Enríquez de la Florida, de Valparaíso, y también aparece allí, y no quiero dejar de mencionar lo que dice Moto G7 Power. Solamente dar las gracias a todos, solamente dar las gracias en general, hermano. Ahora pueden abrir los micrófonos, pueden saludarse, pueden preguntar o decir algo. Solamente abra sus micrófonos para si desea hablar.